Este es un ataque que la capital no ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Los moscovitas acaban de ver la verdad que Putin ignoró. Cuando Rusia comete un crimen de guerra en Ucrania, ahora también es un problema para los propios rusos, porque Ucrania ya no es una potencia incapaz de contraatacar, como lo era al comienzo de la invasión de Rusia. Ahora han demostrado que son una fuerza capaz de llevar el infierno a Moscú, y la gente de Moscú ha tenido que presenciar esto a través de uno de los ataques de mayor escala. En resumen, el aeropuerto de Sheremetyevo está siendo bombardeado. Está simplemente vivo cerca. El objetivo era la totalidad de los 21,5 millones del Oblast de Moscú. El área directamente afectada por los ataques cubría 18 millones de personas. Y mientras Moscú recibía el golpe más fuerte de su historia, Putin huía hacia Pekín para suplicar ayuda a su amigo Xi. El ataque que golpeó Moscú la noche del 17 de mayo fue de una magnitud no vista desde el inicio de la guerra. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció que derribó más de 1,000 drones en un solo día, un umbral nunca alcanzado en 4 años de guerra. Un total de 46 objetivos de alto valor en Moscú fueron atacados sistemáticamente. Pero el verdadero poder de este ataque no estaba en sus números, estaba en la selección de sus objetivos. Ucrania no solo envió drones a Moscú, apuntó a los órganos vitales de la ciudad. Diakino, estación de bombeo de Solneknogorsk, a 40 kilómetros al noroeste de Moscú, parece un depósito de combustible independiente, pero esta estación es el nodo crítico del principal oleoducto de productos petrolíferos que rodea la capital. Esta es la arteria que suministra gasolina y diésel a 18 millones de personas en Moscú y sus alrededores. Desde coches civiles hasta autobuses, desde ambulancias hasta convoyes militares, todo está conectado a esta estación. Cuando fue atacada, las columnas de humo negro intenso eran visibles desde decenas de kilómetros de distancia y la autopista noreste fue cerrada. Una de las arterias de tráfico de Moscú fue bloqueada. Angstrom, Zelenograd, uno de los productores de microchips más antiguos de Rusia. Los semiconductores que produce se utilizan en sistemas de comunicación militar, radares, equipos de guerra electrónica y sistemas de guía de misiles. Bajo sanciones estadounidenses precisamente por esta razón, los componentes en el sistema de guía del misil Kh-101 que golpeó Kiev hace solo unos días provienen de este ecosistema. Ucrania atacó la fábrica que produce el cerebro de ese misil. Esto no es una coincidencia, es un mensaje. Elma Technopark, también Zelenograd. 60,000 metros cuadrados, más de 150 empresas, componentes electrónicos de precisión, sistemas ópticos militares, equipos de medición de control. Un engranaje pequeño pero crítico en el complejo industrial militar de Rusia. A medida que pasaban las horas, el fuego crecía. Los drones no solo están golpeando, están erosionando sistemáticamente la capacidad de producción. Refinería de Moscú, distrito de Kopotnia. Propiedad de Gazprom, procesa aproximadamente 245,000 barriles de petróleo por día. El 40% de este combustible regresa a Moscú, la línea vital que satisface la demanda interna. Una de las instalaciones más fuertemente vigiladas de la región, y a pesar de eso, un solo dron logró pasar. Aeropuerto de Sheremetyevo, el aeropuerto más grande de Rusia. Los restos del dron estaban ardiendo en la pista, 250 vuelos fueron cancelados, el terminal fue evacuado. Los mostradores de facturación estaban cerrados. Esto no es solo una interrupción del transporte, es el momento en que la percepción de que la guerra está lejos se derrumbó para millones de moscovitas. La suma de estos objetivos, corte de combustible, impacto en el cerebro del misil, industria de defensa quemada, aeropuerto cerrado, autopista bloqueada. En una sola noche, Ucrania asestó un golpe sistemático a la columna vertebral de la infraestructura de Moscú. El Estado Mayor General de Ucrania confirmó que utilizó los sistemas RS-1 BARS, FP-1 Firepoint y los sistemas BARS SM Gladiator, desplegados por primera vez en la operación. Más devastador que el valor estratégico de estos objetivos fue la experiencia que vivieron los moscovitas, porque los números se analizan, pero el pánico se vive. Y en la noche del 17 de mayo, 18 millones de personas vivieron el pánico. Una mujer que vivía cerca de Sheremetyevo gritaba mientras veía caer drones desde su ventana. En resumen, el aeropuerto de Sheremetyevo está siendo bombardeado. Está simplemente vivo cerca. Otra mujer. Chicos, honestamente, estoy en shock. Nos están bombardeando. Son las 4 de la mañana. Todos están en las calles. Al principio, pensé, mi abuelo me llama y dice que nos están bombardeando. Veo todo ardiendo a lo lejos.
Uno de los primeros megacentros comerciales modernos de Moscú fue cerrado debido a la amenaza de drones. Los usuarios de redes sociales rusas describieron la situación como infernal y sienten que algo malo está sucediendo, incluidos los blogueros de guerra. Todos compartían videos desde cada rincón de Moscú. Donde quiera que miraran, había drones. Donde quiera que miraran, había humo. Hay que recordar que esto es lo que los ucranianos han vivido cada noche durante 4 años. Pero para los moscovitas, esto fue una primera vez, y esa primera experiencia creó un efecto de shock. ¿Y qué hizo el Kremlin? No sonaron las sirenas de ataque aéreo, no advirtió a 18 millones de personas, intentó evitar que el pánico se extendiera por toda la ciudad, pero el pánico superó las leyes. Cientos de moscovitas comenzaron a filmar y transmitir. Publicar estos videos es ilegal en Rusia, pero la gente o no lo sabía o no le importó. Porque lo que vieron drones volando por los cielos de Moscú con impunidad, miles de ellos, era algo increíble. Y el detalle más aterrador, el sistema de defensa aérea de 4 capas de Putin, el escudo de invencibilidad de Moscú, se volvió contra su propia gente. Un misil de defensa aérea impactó en un edificio de apartamentos. Los ciudadanos rusos vieron esto con sus propios ojos y lo confirmaron en las redes sociales. Esto es una locura total. La defensa aérea golpeó la casa vecina, la casa al otro lado de la calle. Algunas de las bajas civiles no fueron causadas por drones ucranianos, sino por el propio sistema de defensa de Rusia. Hay un paradoja aquí. El propio sistema de interferencia de GPS de Rusia hace que los drones pierdan el control. Este sistema fue diseñado para desviar los drones ucranianos de sus objetivos, pero los drones desviados caen al azar, en el aeropuerto, en la autopista, encima de apartamentos. Y cuando los misiles de defensa aérea fallan sus objetivos, también caen en áreas residenciales. Los moscovitas ahora enfrentan 2 amenazas: los drones ucranianos y sus propias defensas aéreas. Las propias armas de Putin se han vuelto contra su propio pueblo. Y estos videos, cientos de grabaciones que se difunden a pesar de ser ilegales, son invaluables para la inteligencia ucraniana. ¿Qué fue alcanzado? ¿Qué no? ¿Dónde hay brechas en la defensa aérea? ¿Por qué corredores entran los drones? Cada pieza de información hace que el próximo ataque sea más preciso. Cada video que los moscovitas filman en pánico contribuye sin saberlo a la próxima operación de Ucrania. Esta imagen se ha visto antes en la historia y sus consecuencias cambiaron las estructuras estatales. 18 de abril de 1942, la incursión de Doolittle. Estados Unidos atacó Tokio con 16 bombarderos. El daño militar fue limitado, unos pocos edificios, unas pocas fábricas, pero el impacto psicológico fue enorme. El público japonés perdió la creencia de que no pueden alcanzarnos. El liderazgo militar japonés atacó Midway para compensar este shock y experimentó el desastre que cambió el curso de la guerra. El verdadero arma del Raid Doolittle no fueron las bombas, fue destruir la ilusión de que estamos seguros. Moscú el 17 de mayo de 2026 es la misma fórmula. El daño militar total de más de 1000 drones puede ser limitado, pero el colapso de la creencia de 18 millones de personas de que Moscú es intocable es una fractura que no se puede medir en números. El sistema de defensa aérea de 4 capas de Putin construido para Moscú fue la base de esta creencia, y esa base fue perforada. Abril de 1986, Chernóbil. La propaganda soviética decía: todo está bajo control. Las mediciones de radiación se ocultaron, pero la gente vio la verdad con sus propios ojos. Chernóbil pasó a la historia como el momento en que la narrativa soviética colapsó. El 17 de mayo, los medios del Kremlin decían: repelimos el ataque, pero había fuego por todas partes. El aeropuerto estaba cerrado, sus propias defensas aéreas estaban impactando en apartamentos. Y esta vez, la gente tiene cámaras. Como con Chernóbil, cuando la narrativa choca con la realidad, las primeras grietas vienen desde dentro. Los medios del Kremlin cubrieron el 17 de mayo así: las fuerzas de defensa aérea repelieron uno de los mayores ataques de UAV ucranianos de toda la operación militar especial. El alcalde de Moscú, Sobyanin, dijo: más de 120 drones fueron derribados. Sobre refinerías ardiendo, el aeropuerto cerrado, carreteras bloqueadas, ni una sola palabra. Mientras una fábrica ardía en la pantalla, el presentador decía: lo repelimos.
Y millones de moscovitas estaban viviendo esta contradicción con sus propios ojos. Todos los que miraban por la ventana podían ver el humo, pero los propios partidarios del régimen ya no creen en esta narrativa. Romanov, uno de los mayores blogueros de guerra de Rusia, se reveló citando 1984 de Orwell. Si ves algo con tus propios ojos que contradice las declaraciones de las fuentes oficiales, no creas a tus ojos. Hay que comprender el peso de esta frase. Este es un hombre que ha defendido la guerra durante años, que quería que Ucrania fuera destruida, que envió voluntarios al frente y está diciendo abiertamente que su propio Estado está mintiendo. El canal técnico militar de Telegram Atomic Cherry advirtió que la capacidad de Ucrania ha entrado en una tendencia creciente y culpó al Kremlin por no adelantarse a esta tendencia. Y Romanov no está solo. Konstantin Malofev, multimillonario de la mafia rusa, el hombre que financió a Strelkov Girkin, quien incendió Donbass en 2014, quien recientemente pidió ataques nucleares contra Ucrania, de repente dijo esto: perder ante Ucrania no es vergonzoso. Los ucranianos son en realidad rusos, igual que nosotros. Si el multimillonario que quería ataques nucleares ha comenzado a normalizar la derrota, ¿qué se está discutiendo detrás de escena? Esta frase, la primera voz de la élite que acepta la derrota, revela el estado de ánimo en los pasillos del Kremlin. Moscú no es solo la capital política de Rusia, también es la capital de los privilegios. Desde la era soviética, los moscovitas han mantenido una posición superior sobre otros rusos económica, política y legalmente. Ellos dirigen Rusia. Son la base electoral de Putin. Los generales son sus hijos. Los oligarcas viven en sus vecindarios. Y Putin no puede ignorar completamente sus opiniones. El 17 de mayo sacudió esa base de votantes, y la ira de esta base de votantes es mucho más peligrosa que las protestas de Buriatia o Dagestán, porque las élites de Moscú pueden llegar a Putin directamente y ahora saben que la promesa, la guerra no nos afectará, era vacía. Y mientras todo este caos ocurría, ¿dónde estaba Putin? Él se estaba preparando para volar a Pekín. La cronología es sorprendente. 15 de mayo, ataque a Kiev. 16 de mayo, anuncio del viaje a China. 17 de mayo, Moscú está ardiendo. 18 de mayo, llamada de Peskov para conversaciones de paz. 19 de mayo, Putin en Pekín reuniéndose con Xi para firmar 40 acuerdos. La capital arde mientras el líder está en otro continente. Este momento, ya sea que pudiera cambiarlo o no, muestra las prioridades de Putin, el pánico de 18 millones de moscovitas o los acuerdos energéticos con China. La llamada de paz de Peskov es la señal de desesperación más clara. 24 horas después del ataque, el portavoz del Kremlin dijo: estamos interesados en restablecer el diálogo. No hemos escuchado esta frase en 4 años. Su momento no es una coincidencia. Se dijo después de que Moscú ardiera. Esta no es una oferta que venga desde la fortaleza. Es el sonido del pánico. La realidad estratégica detrás de toda esta imagen es oscura para Putin y se oscurece un poco más cada mes. En 2022, Rusia podía atacar a Ucrania casi con impunidad. Ucrania no tenía capacidad de largo alcance. Occidente estaba restringiendo. La producción interna estaba en su infancia. Esa era ha terminado. El 17 de mayo lo demostró. Ucrania ahora puede alcanzar Moscú con sistemas BARS, Firepoint y Gladiator producidos localmente sin permiso occidental. Con sus propias armas pueden golpear cualquier objetivo que elijan. En palabras del propio Zelensky, la distancia desde la frontera estatal ucraniana es de más de 500 kilómetros. La concentración de defensas aéreas rusas en la región de Moscú está en su punto más alto. Sin embargo, Ucrania está superándolas todas. Y la ecuación se ha invertido. Cuanto más fuerte golpea Putin, más devastador se vuelve el retorno. Lanzó el mayor ataque de la guerra contra Kiev. 3 días después, Moscú estaba ardiendo. Esta ecuación es insostenible para Putin porque no puede controlar la espiral de escalada. Cada ataque importante trae una respuesta aún mayor y ya no hay lugar al que la respuesta no pueda llegar. Incluso Moscú fue golpeada. El ataque sistemático a 46 objetivos de alto valor en una sola noche. Esto no es solo un logro militar, es un mensaje. El combustible de Moscú, los microchips de Moscú, el aeropuerto de Moscú, la industria de defensa de Moscú, todo a la vez la misma noche. Esto es una advertencia directa a la cúpula militar y a los generales de Rusia. Ningún lugar es seguro. No es difícil imaginar el impacto de este mensaje en un ejército donde 17 generales han sido destituidos y el escalón de mando ya es frágil.
El sistema de defensa aérea de 4 capas de Putin, el orgullo y protector de Moscú, alcanzó su punto de saturación contra más de 1000 drones. Si Rusia misma dice que derribó más de 1000 drones, ¿cuántos lograron pasar? Si Angstrom fue golpeado, si Durakino ardió, si un dron cayó en Sheremetyevo, la defensa fue perforada. Y la capacidad de producción de drones de Ucrania aumenta cada mes. La defensa es estática. La ofensiva está creciendo. Esta ecuación funciona en contra de Rusia. El próximo ataque puede no ser de 1000, sino de 2000 drones y el siguiente de 3000. Y no solo los moscovitas ven esta vulnerabilidad, los aliados de Rusia también la ven. China, Irán, Corea del Norte, todos ellos están evaluando la capacidad militar de Rusia. Si un país no puede proteger su propia capital, ¿qué puede prometer a sus aliados? Mientras Putin firma 40 acuerdos en Pekín, las imágenes satelitales de este ataque también están en la mesa de Xi. La imagen de socio confiable se erosiona un poco más con cada fábrica que se quema. El año 2026 seguirá siendo una pesadilla para Rusia, y esta pesadilla es de múltiples frentes. En Moscú, las fábricas están ardiendo. En el frente, 35.000 bajas por mes. La movilización no puede mantenerse al día. En los países bálticos, la flota en la sombra está siendo cazada. Los ingresos por petróleo están amenazados. En Crimea, los ojos de la defensa aérea están siendo cegados. Y ahora ni siquiera Moscú está a salvo. Cada frente alimenta al otro. Si se corta el ingreso del petróleo, el presupuesto se reduce. Si el presupuesto se reduce, disminuye la munición al frente. Si las bajas aumentan, la presión de movilización crece. Si la presión de movilización crece, el descontento de las élites de Moscú aumenta. Putin está siendo acorralado y hay muros en todas las direcciones. Escalada: cuanto más fuerte golpea a Kiev, más fuerte golpean de vuelta a Moscú. Retirada. Incluso sus propios blogueros de guerra han comenzado a decir: perder no es vergonzoso, pero Putin ha vinculado la legitimidad del régimen a la guerra. Retirarse colapsaría su autoridad. ¿Status quo? El statu quo significa 35.000 bajas por mes y ataques que ahora llegan a Moscú. ¿Paz? La llamada de Peskov queda en el aire, pero las condiciones de Ucrania están muy por encima de lo que Putin puede aceptar. El contrato social de 25 años de Putin: renuncia a tus libertades políticas, te daré estabilidad y seguridad, se está desmoronando porque para un moscovita temblando en una escalera viendo cómo su propia defensa aérea golpea su apartamento, la palabra estabilidad ya no tiene ningún significado. Como dijo el jefe de inteligencia de Estonia al Kyiv Independent, el tiempo no está del lado de Putin. El comandante de drones de Ucrania dijo una frase después de la operación: Moscú nunca duerme. Y en el ala del dron había un mensaje: su suscripción a una vida pacífica unilateral ha sido cancelada. Putin llevó la guerra a Ucrania, la guerra regresó a Moscú. La arteria de combustible de Moscú fue cortada, el cerebro del misil fue alcanzado, el aeropuerto fue cerrado, la autopista fue bloqueada y la propia defensa aérea de Rusia golpeó los apartamentos de su propia gente. El Kremlin dijo: repelimos el ataque. Los blogueros de guerra se rebelaron con citas de Orwell. El multimillonario que quería ataques nucleares dijo: perder no es vergonzoso. Y Putin, dejando a 18 millones de personas en las escaleras, voló a Pekín. Las líneas rojas han sido trazadas. Si este contenido te interesó, no olvides dar me gusta, dejar un comentario y seguir el canal. Hemos llegado al final de nuestro video, pero nuestro análisis no termina aquí. Si deseas escuchar estos informes detallados de PPR Global, que cubren desarrollos globales con la facilidad de un podcast durante tus largos viajes en coche o descansos diarios, te invitamos a visitar nuestro canal de Spotify. Sigue nuestra cuenta de Spotify ahora mismo a través del enlace en la sección de descripción y nunca te pierdas lo que está sucediendo en el mundo, sin importar dónde estés o cuál sea la circunstancia.